de las cardiomiopatías que tenemos son las cardiopatías isquémicas. Como su nombre lo indica, es una patología del músculo cardíaco secundario a una necrosis, a una isquemia, a una lesión del miocardio por una alteración en la irrigación. ¿No? Recuerden que en la isquemia, cuando hemos hecho semio, el aporte y la demanda de oxígeno están como en una balanza. Entonces, siempre se debe llegar el mismo aporte, la demanda de oxígeno aumenta con la taquicardia, con las arritmias, con el ejercicio, ¿no? En algunas hipertrofias, y el aporte es por las arterias coronarias, ¿no? Que deberían estar limpias y llevar toda la hemoglobina, el oxígeno a las diferentes partes del corazón. Cuando hay un desbalance en este aporte de oxígeno, por ejemplo, arterias con aterosclerosis, ¿no? Obstruidas, o que hagan espasmos coronarios, o aumento de la demanda como el ejercicio, arritmias como la fibrilación auricular, taquicardias, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica que se eleva o se vuelve tan grueso el corazón que no puede hacer que las arterias coronarias también crezcan igual y no puede llegar a las zonas más gruesas, puede producir una alteración entre el aporte y demanda de oxígeno. ¿Y cómo se manifiesta semiológicamente esto? Como una angina, como un dolor anginoso. Entonces la cardiomiopatía isquémica nos está hablando, ahí en el gráfico, en la parte superior izquierda, ven en celestito el interior de una arteria coronaria. Y en amarillo, en la parte de abajo, una placa aterosclerótica y con la parte blanca, ¿no? El núcleo lipídico. En la parte de abajo, en el electrocardiograma, pues normal, la onda P, el complejo QRS y la onda T, y a la derecha un miocardio normal sano. Entonces, muchos pacientes pueden tener esta enfermedad aterosclerótica, incluso con obstruir, pero si obstruye menos del 75% de los casos, el paciente puede estar asintomático incluso, y solo cuando hace mucho ejercicio puede volverse sintomático. La causa más común de la cardiopatía isquémica es, bueno, dentro de las cardiomiopatías, la causa más común es la cardiomiopatía isquémica, ¿no? Especialmente en pacientes en países desarrollados. Se dice que hay más o menos unas 13 millones de personas con cardiopatía isquémica. ¿Puede haber factores genéticos? Sí, predisposición familiar. Generalmente lo más importante es la dieta mala dieta que tenemos, especialmente en nuestro país, rica en grasa. En otros países es más frecuente el tabaquismo, el consumo de tabaco, el sedentarismo, entre otros, la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina. Entonces el oxígeno de hemoglobina que se obtiene por el intercambio alveolo capilar en los pulmones, ¿no? Y en las ramas de la arteria pulmonar, pues va a llevar sangre oxigenada a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y esto se va a todo el organismo e incluso en diástoles y en el corazón. En una cardiopatía isquémica existe una disminución del oxígeno en el miocardio. Recuerden que el corazón es un órgano aeróbico y depende totalmente del aporte de oxígeno para su funcionamiento, ¿okay? Porque cada latido en nuestro corazón late por lo menos 60 veces por minuto. Es importante entonces la oxigenación. El metabolismo del corazón, hemos dicho que tanto para la contracción y la relajación es dependiente de energía, o sea, de ATP, ¿no? Y cada latido se consume en cada latido 5% de la energía del ATP. Hemos dicho, demanda la frecuencia cardíaca. Si aumenta la demanda, va a aumentar, o sea, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la demanda de oxígeno en el miocardio. Y el aporte lo dan las arterias coronarias.
Cuando hay un desbalance entre este aporte, las arterias coronarias son incapaces de llevar todo el oxígeno, ya sea por una esclerosis o porque la demanda es muy alta, taquicardias, se va a llevar a una cardiopatía isquémica. Y no se olviden, en la parte inferior, ahí está la placa ateromatosa. En la inferior izquierda de ustedes se ve como la arteria coronaria está reducida en la luz. Miren cómo la arteria coronaria normal está en esta parte y aquí está la placa ateromatosa, ¿no? Y esta placa ateromatosa, hacemos un corte, puede estar en una parte, en toda, ¿no? En este caso está en una parte y esta puede obstruir. Ya está disminuyendo la luz del vaso, pero si no hay mucha actividad física, el paciente puede estar poco sintomático o asintomático. Otra de las causas es el espasmo coronario. Una arteria normal puede hacer un espasmo coronario y producir el dolor. Y otras veces está el puente intramiocárdico. Entonces, el puente intramiocárdico, vamos a ver si encontramos una diapositiva ahí. El puente intramiocárdico sería este, miren, ¿no? Que también podría causar angina y dolor. Muchas veces la aterosclerosis puede estar acá, no llega la irrigación, se cierra la arteria y va a producir necrosis de esto o isquemia, ¿no? Y eso es la cardiopatía isquémica, y la necrosis, cuando baja la fracción de eyección, se llama cardiopatía isquémica. Pero hay personas que, vamos a ver, digamos acá, pero generalmente pasa en esta descendente anterior, que puede nacer, la arteria está entrando y una fibra miocárdica, un músculo, justo lo pone entre las dos. Y a veces eso puede comprimir la arteria. Y eso se llama puente intramiocárdico. La arteria por dentro está sanita, no tiene aterosclerosis. Pero como el músculo, al contraerse, justo lo comprime la arteria coronaria, se comporta como un espasmo coronario y eso puede producir angina. Tenemos un paciente, un médico, que hasta hace poco, normal trabajar en el hospital, excelente, comenzó a tener dolor anginoso. Se le mandó un cateterismo cardíaco y lo que le encontró es un puente intramiocárdico. Sí, a veces viene por su dolor. Entonces, no se olviden. Entonces, ¿quiénes están presentes en esta? ¿Cuáles son los personajes que se dice dentro de la cardiopatía isquémica? Primero, el endotelio, ¿no? Recuerden que el endotelio sano produce sustancias antiagregantes, plaquetarias, vasodilatadoras. Hay una homeostasis entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Si se lesiona el endotelio, va a producir más vasoconstricción, ¿no? Y menos dilatación de las arterias coronarias. El otro es el colesterol, ¿no? Recuerden que el colesterol son glicoproteínas que están englobando, son como los basureros, ¿no? Con los recogedores de basura de la ciudad, ¿no? Y estos carros basureros pueden ser grandes y recogen la basura y se lo llevan al hígado, que podría ser el depósito de la basura, ¿no? Y lo elimina, pero eso sería el colesterol bueno. Pero hay otros, los informales, el colesterol malo, que también recoge basura, pero lo deposita en cualquier parte. Lo deja, como diríamos nosotros, en la calle, en las calles, cerca de tu casa, en los parques, lo botan la basura, recogen y lo botan la basura. Y eso va a acumularse la basura, o sea, el colesterol, y va a producir la placa aterosclerótica. Es importante, el endotelio, si el endotelio está dañado y el colesterol está alto, va a producir esta aterosclerosis. También otros de los personajes son las plaquetas. Recuerden que estas se adhieren al colágeno, se agregan utilizando el fibrinógeno, ¿no? De la fibrina al fibrinógeno, y cuando se agregan produce vasoconstricción e inducen la generación de trombina. Entonces, si hay agregación plaquetaria, también nos va a producir una isquemia miocárdica o un infarto de miocardio. La trombina, que hace que el fibrinógeno se haga en fibrina, englobando los hematíes y más plaquetas, como una malla. Los leucocitos y los macrófagos, recuerden que los leucocitos, los macrófagos también están en el torrente sanguíneo. Si hay lesión endotelial y el colesterol entra, los macrófagos se activan y van a pasar siguiendo al colesterol y lo engloban.
y se van a volver en células espumosas. Y eso ya no van a poder salir del endotelio y por el endotelio y se van a quedar en la arteria coronaria y va a producir arteriosclerosis. Y por último, el factor tisular, que es el contenido en los macrófagos y otras células, que es un estímulo potente para el sistema de la coagulación. Entonces, todos estos 6 personajes son importantes, ¿no? Si hay daño endotelial, va a producir la entrada que hemos dicho del LDL, el colesterol malo es el LDL, ¿no? Bajo el endotelio, va a atraer a los macrófagos y a los leucocitos, va a producir ese depósito de capa de plaquetas, ¿no? Y el poco HDL, el colesterol bueno, y el mucho LDL, que es el colesterol malo, hace que los leucocitos se cargan de las células lipídicas, se vuelven células espumosas y son incapaces de ir captando todo el colesterol, se hinchan, se engrosan, se necrosan, se oxida el LDL y produce una placa ateromatosa. Y esa placa, cuando su capita es delgada, se llama placa vulnerable. Pero si hay mucho HDL, los leucocitos sacan el LDL de la circulación, puede haber una reparación con más o menos cicatriz, ¿no? Y puede volverse a las placas, pero con la capa muy gruesa. Y esa es una placa estable, ¿no? Una placa estable, con una cápsula gruesa y el colesterol cristalizado. Entonces, para entender, miren cómo es una placa vulnerable. El vaso y el lumen del vaso está comprometido, pero no mucho. Pero la capa fibrosa es bien delgadita y se puede romper. ¿Y con qué se rompería? Con un ejercicio, cuando hay una emoción, cuando hay taquicardia, una arritmia, se puede romper, poner en contacto el núcleo lipídico con la sangre y producir lo que hemos dicho, la activación del sistema de coagulación, agregación plaquetaria, vasoespasmo, activación del coágulo y eso producir el síndrome coronario agudo. Cuando la placa es estable, el núcleo lipídico es pequeño, ¿no? La capa fibrosa es bien gruesa, puede que el lumen sea menor y cuando llega un momento a caminar puede producir la angina, ¿no? Por ese desbalance. Dentro de esos también están los linfocitos T, los macrófagos, las células espumosas, ¿no? Y todos. Entonces, en una placa no complicada, pero delgada, hay bastantes capa fibrosa delgada, núcleo lipídico grande, células espumosas, células musculares, ¿no? Aquí están los leucocitos, las plaquetas. Si se rompe esta placa, se complica la placa. Y esta placa complicada pone en contacto el núcleo lipídico con el sistema de la coagulación, activa las células T, activa la agregación plaquetaria, la trombina activa la fibrina, el fibrinógeno se forma el fibrinógeno en fibrina, una capa, coge el sistema de coagulación y todo esto va a producir una oclusión de la arteria coronaria que puede ser parcial o total, ¿no? Y esto lleva a una lisis espontánea, pero que puede ser suficiente o no, y en algunas veces se puede reparar la placa, y si es que se repara y ha sido pequeño, va a producirse poco a poco una placa estable y una oclusión incompleta de la arteria coronaria, ¿no? Pero si no se produce eso y se forma el trombo, va a haber una trombogénesis sistémica y puede migrar el trombo a diferentes partes distales, activación plaquetaria, adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria, activación del sistema de la coagulación, formando la trombina, ¿no? Y la conversión de fibrinógeno en fibrina. Y todo esto, la ruptura de esta placa ateromatosa, ¿cómo se llama? Síndrome isquémico coronario agudo. Es el famoso SICA. La ruptura de la placa ateromatosa. Entonces, cada vez que ustedes digan, hay un síndrome coronario, doctor, un SICA, me están diciendo, y ustedes en su mente se están diciendo, que hay una ruptura de la placa ateromatosa con todo lo que les hemos mencionado ahorita: agregación plaquetaria, formación del coágulo, del trombo, de la fibrina, todo eso. Eso es el síndrome coronario agudo. ¿Ya? No se olviden, y hasta espasmo y un proceso inflamatorio grande. Si esta isquemia miocárdica, porque como se forma un coágulo, ¿qué va a pasar con el músculo que está más allá del coágulo? No va a llegar sangre. Entonces va a haber un desbalance entre el oxígeno, la demanda y la oferta de oxígeno.
y va a haber isquemia al inicio, y si eso pasa horas, va a llevarse a una necrosis. Entonces la isquemia miocárdica, que es generalmente los primeros minutos, menos de 25 o menos de 30 minutos, pues puede abrirse, reperfundirse, y si lo abrimos puede no tener lesiones. Pero si está prolongada, va a disminuir la energía, el ATP. Ya hemos dicho, en contracción y en relajación se necesita energía. Pues ya va a haber alteración en la energía. Va a disminuir el pH, ¿no? Va a disminuir el potasio intracelular, va a aumentar el sodio intracelular, va a aumentar el calcio intracelular y va a tener alteraciones de la membrana, y esto va a producir arritmias cardíacas. Entonces, la disminución de ATP con disminución del potasio y más sodio intracelular va a producir arritmias cardíacas. El mayor producto de calcio, la mayor concentración de calcio intracelular va a aumentar las lipasas, las proteasas, y va a producir más muerte celular y más arritmias cardíacas. Y esto también, con el daño de la disminución del pH por acidosis, ¿no? Va a producir daño de la cromatina y las proteínas y muerte celular, ¿no? Entonces se dice que una isquemia de 1 a 2 minutos puede producir disminución del ATP y alteración o disminución de la contractibilidad. Entonces, ¿nos ayudaría una ecocardiografía en estos pacientes? Sí, porque se va a ver alteración de la contractibilidad. 10 minutos va a haber edema celular, eso no lo vas a poder ver en la ecografía. Puede haber disminución del potencial de membrana y riesgo de arritmias, eso sí lo vas a ver en el electrocardiograma. Si está 20 minutos, va a haber una injuria celular irreversible, necrosis. De 1 a 3 horas va a haber la ondulación de las microfibrillas o miofibrillas. De 4 a 12 horas va a haber una hemorragia dentro del miocardio, edema, el aumento de los polimorfonucleares, y a las 24 horas, 18 a 24 horas, puede haber una necrosis por coagulación. Pero ya la necrosis comienza desde los primeros 20 a 30 minutos. Pues miren todo lo que pasa. Por eso se dice que en un síndrome coronario agudo, el tiempo es oro. Muchas veces han escuchado. Cuanto más antes actuemos, mejor va a ir el paciente y más miocardio vamos a salvar. Entonces, miren aquí, en esta exposición del tiempo al desbalance entre el oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿no? Y cómo van a ser las manifestaciones de la isquemia. Si hay poca lesión o no hay lesión, no hay obstrucción, pues puede haber una disfunción microvascular y endotelial, que ni se das cuenta, ¿no? Puede estar asintomático el paciente. Si va aumentando la obstrucción, puede aumentar la perfusión subrendocárdica disminuida. Entonces puede haber menos perfusión subrendocárdica. Si hay más obstrucción y el síndrome coronario, puede producir alteraciones anormales del segmento ST y de la onda T, fibrosis miocárdica y microinfartos, disfunción en la relajación diastólica, perfusión disminuida en ciertos segmentos, y puede al final, si hay una gran obstrucción, producir alteraciones de la motilidad y disfunción en la contractibilidad. Pero lo último ya es la contractibilidad. Existen todas estas alteraciones, ¿no? Y miren en el electrocardiograma, las alteraciones son medianamente tempranas, ¿no? Y eso es lo que tienen que pensar. Si ya tenemos una aterosclerosis, si ya sabemos que hay una obstrucción de la arteria coronaria que puede ser importante o no, pues esta puede tener manifestaciones semiológicas. Y han encontrado o ya han escuchado sobre la angina estable. ¿Qué era la angina estable? Dolor opresivo. ¿Qué es esa conclusión? Típico, retroesternal, todo, pero hay una característica. Cesa con nitroglicina. Después del ejercicio, pero hay otra característica. No. Cesa con nitroglicina. Angina estable estamos hablando. A ver, recordemos. Ya han dicho la mayoría, pero falta lo importante. Que se produce con el ejercicio físico. Ahí también. Eso es del síndrome coronario o del dolor típico. Pero la angina estable incrementa con un ejercicio conocido.
a una actividad física conocida, a una actividad física estable. Por eso es angina estable. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente te puede decir, doctor, yo estoy normal en reposo, hago mis cosas normales dentro de la casa, pero quiero correr, quiero subir las gradas, quiero hacer algo más fuerte y me duele. Después me descanso y se me pasa el dolor. Y eso, otra característica para la angina estable en tiempo, ¿cuánto? Más de 8 semanas, o sea, 2 meses. Cuando te diga eso tu paciente, desde hace varios meses, yo quiero subir al 5.º piso, hasta el segundo, tercero, subo normal, pero cuarto, quinto ya me comienzo a oprimir. Y desde hace ya varios meses, más de 2 meses estoy así, entonces ya no quiero hacer ese ejercicio, se llama angina estable. Yo tengo una amiga de mis papás que vivía o vive en la parte de Mariscal Gamarra, en la parte de arriba, no sé cómo se llama esto. Collasuyo, pero no es hacia la universidad, sino hacia el otro lado. Alto los Incas. Encima mismo. No. Alto los Incas. ¿No? Ya, por donde está Recoleta, el templo de Recoleta, por ahí, ahora hacia la derecha, ¿no? Entonces, ella tenía obligatoriamente que ir a coger su carro caminando, la bajada la hacía normal, bajaba las gradas hasta la Mariscal Gamarra, de ahí bajaba por la universidad y se iba a la Avenida de la Cultura a coger su carro. Pero cada que volvía, podía subir la cuestita de Mariscal Gamarra, pero cuando quería subir las gradas de Mariscal Gamarra hasta ahí, que son como 3 pisos o 4 pisos, los que han visto esas graditas, llegaba y con dolor de pecho, tipo opresivo, retroesternal, a veces con náuseas, que tenía que parar, o en medias gradas estaba parando y le pasaba, comenzaba otra vuelta y poquito a poco subía. Y cuando subía más la cuesta hacia su casa, todavía más. Y eso desde varios meses. Esa es una angina estable. En vuestra mente, ¿qué debe estar? ¿Cómo estarían sus arterias coronarias? ¿Limpias o obstruidas? Parcialmente obstruidas. Entonces, que aumenta. Pero no hay ruptura de la placa. No hay esa ruptura de la placa que hemos visto. No hay coágulos, no hay nada. Hay alteración de lubricación, sí, pero no hay la ruptura de esta. Eso se llama angina estable. Entonces ahí a esa señora la mandé al INCOR y le hicieron un cateterismo cardíaco y le han puesto un stent y ya no tiene dolor, pero está con su medicación. Esa es la angina estable. Entonces la angina del pecho estable se produce por la obstrucción de las arterias coronarias, es una obstrucción fija de las arterias coronarias. En amarillo vendría a ser la placa termatosa, el verde vendría a ser la sangre, el espacio de la arteria coronaria, y esto puede producir un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a una actividad física conocida. Entonces, ¿qué es la angina estable de pecho? Es un síndrome clínico caracterizado por un dolor torácico típico que se agrava por el esfuerzo o una emoción, también puede haber una emoción, que se alivia con la administración de nitratos, que dice vuestra compañera, pero que ocurre en individuos con enfermedad arterial coronaria, ¿no? En uno o más vasos, ¿no? Que puede producir dolor torácico o epigástrico severo y es a una actividad física conocida y que se debe controlar. Esto con el tiempo, el dolor es típico, ¿no? Opresión sobre el retroesternal, opresión, pesadez, indigestión, dolor epigástrico, que se puede irradiar a veces a cuello. De esta señora se irradiaba a cuello y mandíbula, ¿no? A veces se puede asociar a disnea, náuseas, vómitos, y esa es la localización. Este es el dolor torácico típico que ustedes han hecho en serio, ¿no? En la cara anterior es retroesternal principalmente, se puede irradiar a cuello, a mandíbula, a hombro izquierdo, cara interna de brazo y antebrazo y dedos cubitales de la mano izquierda, podría ir un poco rara vez al lado derecho, ¿no? Pero es todo cubital, entonces es el área más frecuente. Estos son los sitios de irradiación en azul o en celeste, y
menos frecuentes son los demás sitios, ¿no? Entonces, esa es la angina estable, a una actividad física conocida, ¿no? Y que dura está estable más de 8 semanas. Eso es lo que tiene. Hay una clasificación, la sociedad canadiense hace más de 20 años, un poco más 30, hizo una clasificación de la funcional de la angina, ¿no? Y es muy similar a la NIJA. ¿Ustedes se acuerdan de NIJA? Sí. Hemos hablado esa vez también de esto. La clase funcional de la sociedad canadiense dice que la clase 1 es aparición de la angina con el ejercicio intenso, rápido, prolongado, en el trabajo o recreación. Es como el NIJA 1, actividades mayores a los habituales. En la clase 2 es el NIJA 2, limitación mínima de la actividad física diaria, pero subir escaleras rápidas, caminar cuesta arriba, caminar más de 2 cuadras o hacer actividades habituales, ya le producen molestias. Clase 3, NIJA 3, hay limitación marcada de la actividad física ordinaria, subir más de un piso ya le produce molestias, al caminar una cuadra, o sea, está en un reposo normal, pero actividades menores a los habituales ya le produce angina. Y la clase 4 es la incapacidad para realizar cualquier actividad sin dolor. Puede haber angina incluso en reposo, ¿no? Entonces, no se olviden de esta clasificación que es muy similar. Entonces está la NIJA a un costado, que es casi similar a lo que es la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología o la Sociedad Canadiense de Cardiología, ¿no? No se olviden de preguntar los equivalentes anginosos. No todos te van a decir la opresión dentro de los... Muchos te pueden decir, me agito. Subo y me agito y me falta el aire. Distia. Puede ser una manifestación. Otra, me molesta la mandíbula o el cuello. Doctor, camino y me molesta acá en el cuello. Me oprime, como si alguien me agarrara. Pero no le duele en el centro del pecho, no. Pero acá sí. Un equivalente anginoso. Otros dicen que me molesta el hombro, el codo o el brazo, ¿no? Especialmente en el lado interno del brazo, antebrazo izquierdo. Algunos molestias epigástricas que hemos dicho, las zonas de irradiación parecidas, pero que se presentan con la actividad física. Y algunos entre las escápulas, un dolor interescapular. ¿Quiénes son los que tienen factores de riesgo mayores para la enfermedad arterial coronaria? Los que fuman, los diabéticos, los que tienen hipertensión no controlada más de 140/90, o si tienen terapia antihipertensiva, los que tienen niveles de HDL muy bajos, menos de 40, y el LDL más de 100, ¿no? Los que tienen historia familiar de enfermedad arterial coronaria, o sea, que hayan tenido un familiar que antes de los 55 años varón se haya muerto o haya tenido un síndrome coronario, un infarto. Y si es mujer, antes de los 65 años. En primer grado. ¿Qué es primer grado? Papás hermanos. Claro. Eso te dice. Padres y hermanos. Papás hermanos. Los mayores de 45 años en el hombre y mayores de 55 años en la mujer es otro factor de riesgo, ¿no? Y cuando el colesterol HDL es más de 40, 50, 60, es un protector. Entonces se debe restar como un factor de riesgo, ¿no? Esa es la angina estable. Pero recuerden que en la angina estable el dolor solo es la punta del iceberg. Dentro de todo esto está alteración en la perfusión, porque ya tiene una obstrucción coronaria, alteraciones metabólicas, disfunción en la relajación, en la contracción, puede haber alteraciones en la onda T, ¿no? Y esto que donde se ve la perfusión en la gammagrafía o ecocardiografía con contraste, alteraciones metabólicas en el PET, que es una forma de tomografía, ¿no? Funcional. La función diastólica se ve en la ventriculografía isotópica, la isotópica, a veces se ve en la ecocardiografía. La función sistólica en la ecocardiografía y las alteraciones del ST en el ecocardiograma. Ayer, por ejemplo, tenemos una paciente que ya tiene test negativas de isquemia desde hace más de un año. Y cada que le duele el pecho le toman, dicen infarto. Pero no tiene, pero ya tiene alteraciones en el ecocardiograma. Está con tratamiento para eso. Hay otros estudios de gabinete no invasivos para demostrar la isquemia miocárdica y para estratificar el riesgo, ¿no? Y hay pruebas no invasivas como la prueba de esfuerzo, ¿no? El electrocardiograma de esfuerzo, la prueba de esfuerzo.
¿Qué buscas ahí? Cambios eléctricos. Se ve cómo está el electrocardiograma en reposo. Después puede ser en el holter o en la prueba de esfuerzo con la actividad física. También se puede ver la motilidad, la perfusión y hay otras pruebas invasivas, ¿no? Entonces, el electrocardiograma de reposo es importante, te da buena sensibilidad, aunque no es tan intensa, es baja, 40%, y ¿qué buscas? Alteraciones de ST, T isquémicas, esas que hemos visto, bloqueos de rama izquierda o de rama derecha, y hemibloqueos anteriores y extrasístoles ventriculares, ¿no? Esta señora tenía todas estas igual, tiene todas estas. Isquémicas simétricas, simétricas en toda la cara anterior, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Algunos extrasístoles ventriculares o infradesnivel del ST que puedes buscar. Entonces, no se olviden de la lesión, y hemos hablado esto de isquemia y lesión, pero se los vamos a repetir. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que te da la lesión endocárdica? En el electrocardiograma, ¿qué te mira la lesión y qué te mira la isquemia? ¿Qué parte del electrocardiograma tú dices, esto es lesión y esto es isquemia? Lesión es ST, este ST, después del complejo QRS, el ST, te dice lesión, ¿ya? Y la isquemia es la onda T. Simétrica. Entonces, si hay un descenso del ST, porque hay un infradesnivel o descenso del ST, se llama lesión, pero como va hacia abajo, subendocárdica. Lesión subendocárdica. Entonces, cuando tú tienes un paciente que te venga con dolor, ¿no? Y hay infradesnivel del ST, tú le dices, sí, síndrome coronario ST no elevado, pero lo que estás diciendo es que hay lesión subendocárdica. Este paciente puede ser de riesgo, hay que hacerle un score, ¿no? Hay que ver cómo están las troponinas, darle todo el tratamiento y decidir, según el score de Grace, si va a cateterismo cardíaco o no. Si hay un supradesnivel hacia arriba del ST, acá está hacia abajo, pero si hubiera un supra hacia arriba, que lo vamos a ver en las otras diapositivas, se llama lesión subepicárdica. Esa lesión subepicárdica está diciendo que hay obstrucción, que hay una ruptura de placa ateromatosa, pero con obstrucción total de la arteria en una arteria principal. Esta hacia abajo, subendocárdica, te dice que hay obstrucción, hay ruptura de la placa, pero obstrucción parcial y es una arteria más pequeña. Y se necesita hacer un score de Grace que les he dicho. En la epicárdica, en la que sube, no tienes que esperar tiempo. Tienes que fibrinolizar o trombolizar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la lesión te dice el ST. Y la lesión subendocárdica es el infradesnivel del ST. Eso tienen que recordar. Porque eso es de toda la vida y es pregunta de examen para la residencia, para el ENAM, para la especialidad, para todo, ¿ya? Entonces se puede tomar un electrocardiograma, por ejemplo, este es un paciente que en el electrocardiograma normal estaba, pero cuando comenzó a caminar, a hacer ejercicio, comenzó a tener infradesnivel, o sea, lesión subendocárdica en el electrocardiograma, que nos está hablando de una obstrucción de la arteria coronaria. Hay pruebas de esfuerzo para detectar la isquemia, que es una electrocardiográfica, cuando en caminata, en banda, hay con perfusión miocárdica, que además de hacerle caminar la prueba de esfuerzo, se le hace una perfusión miocárdica, se le hace comer alguna sustancia con grasa, se le pone una sustancia radioactiva y se toma basal y después de la caminata y se ve si hay captación o no hay captación de esta sustancia radioactiva en el corazón. Y se te dice si hay isquemia, si hay necrosis, si no hay isquemia, si está normal, ¿no? Hay perfusión miocárdica con estimulación farmacológica, en vez de caminar les ponen medicamentos que produzcan taquicardia, ¿no? O también ecocardiogramas con estimulación farmacológica, ¿no? La prueba de esfuerzo es un estudio simple y económico, tiene una sensibilidad más alta para enfermedad de 3 vasos, de 2 vasos, pero también hay contraindicaciones, a veces no pueden caminar, el EKG basal. Entonces, últimamente ya se está dejando de usar estas pruebas de esfuerzo y se le está dando más énfasis a la angiotomografía, y a la perfusión miocárdica.
Ya no voy a hablar sobre la sobre la prueba de esfuerzo, pero sí lo que tienen que ver es que cuando es positivo, cuando está normal, y cuando camina hace infradesnivel del ST, ¿no? Una Aquí lesión está. subendocardia. Hay criterios de mal pronóstico de la prueba de esfuerzo. Podríamos tocarlos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, tal vez a alguien se le ocurre preguntar, ¿no? Acá está. Entonces, ¿cuál es el inicio o cuál es la funcionalidad de la prueba de esfuerzo? Pues el ejercicio isotónico aumenta los requerimientos de oxígeno periférico, lo que provoca aumento del gasto cardíaco, aumenta el consumo de miocárdico de oxígeno y también debe haber un incremento del flujo coronario. Entonces, si no hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, el paciente puede comenzar con angina, con deterioro de la función ventricular, pero en el electrocardiograma que se ve cambios isquémicos en el electrocardiograma. Hay indicaciones para la prueba de esfuerzo diagnósticas, ¿no? Y hay en la otra evaluación de la capacidad de esfuerzo. Fines diagnósticos en la cardiopatía isquémica, los asintomáticos con un EKG normal, 5%, pero los que tienen dolor precordial atípico y el electro anormal llega a un 12%. Si están asintomáticos con un EKG dudoso, 21%, pero si tienen un dolor precordial atípico, pero un electrocardiograma dudoso, hasta 25% te pueden salir, ¿no? Fines de la cardiopatía isquémica. Pues lo que tenemos que ver es todo eso, ¿no? Y negativa, cuando hace buena actividad física, más del 85% de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal de una persona? Eso, la frecuencia cardíaca normal, pero la máxima, frecuencia cardíaca máxima. 90. ¿Ah? ¿Cuánto es? Es 220 menos la edad. Y en la mujer es 210 menos la edad. Si tienes un varón, una persona de 80 años, 220 menos 80, 140 es su frecuencia cardíaca máxima. Pero si tienes 20 años, 220 menos 20, 200 sería la frecuencia cardíaca teórica máxima, ¿no? Se dice que se lleva en la prueba de esfuerzo hasta el 85% de esta frecuencia cardíaca. Entonces, si llega al 85%, digamos, de una persona de 80 años que hemos dicho es 140. ¿Cuánto sería? 140 es el 100%. El 85% de 140, ¿cuánto es? Multiplique y divide. ¿75 por 140? 119. 119. Si llega a 119 y no hace alteración del ST, infradesnivel, los lesión, entonces prueba negativa, parece que. Si hay respuesta de la presión normal que se eleva, luego baja. Si no hay angina, no hay arritmias y el electrocardiograma no se altera, solo se aumenta la frecuencia, es negativa, parece. Pero hay positiva por angina. Los pacientes que tienen antes de la frecuencia de los 85% puede ser dolor, ¿no? Puede ser dolor, entonces positiva por dolor. Su respuesta es normal, su electrocardiograma normal, ¿no? Pueden haber o no arritmias y el EKG puede estar anormal, ¿no? Pero esto es positiva con dolor, con ángulo, y hay otros que pueden ser positivas sin ángulo, solo depresión, pero no le duele, ¿no? Y ahí puede haber. Entonces, la angina de pecho es una positividad de la prueba de esfuerzo cuando camina, ¿no? Y lo mismo puedes pensar cuando hace ejercicio. Doctor, yo camino, estoy corriendo, me duele el pecho, ¿no? Si le tomas un electro ese rato y hay depresión más de 1 milímetro del segmento ST, ya es positivo. En la prueba de esfuerzo se le toma. Respuesta presora hipotensiva, si baja la presión también. Bloqueo rama, si produce bloqueo rama por el ejercicio también. Si hay depresión persistente del ST, ya descansó, se sentó y sigue infradesnivel del ST, también es una positividad. Si no puede aumentar la frecuencia cardíaca, es incompetencia cronotrópica, o si hay arritmias, ¿no? Extrasístoles o actividad ventricular ectópica inducida por el ejercicio, ¿no? ¿Cuándo es mal pronóstico? Cuando cae más de 2 milímetros la depresión, ¿no? Cuando la depresión se produce a una frecuencia cardíaca baja, menos de 100 latidos por minuto, y hasta así infradesnivel, es el peor pronóstico, ¿no? O que son múltiples derivaciones. Cuando hay una depresión profunda del segmento de duración más de 5 minutos, o cuando hay una elevación del ST. Si hay elevación, ¿qué se llama? Presión subepicárdica, es el peor pronóstico. Si también no puede hacer ejercicio y dura menos de 4 meses, también.
Si hay incapacidad para alcanzar la frecuencia cardíaca blanco, si hay presencia de dolor torácico con lo anterior, con todo esto, o respuesta a presión anormal, o hay taquicardias ventriculares, o hay asístoles en pares, pues también es peor pronóstico, ¿no? Aquí no vamos a poder ver mucho, pero hay un infradesnivel en todas las derivaciones, hay arritmias, hay extrasístoles, ¿no? Entonces, esos son. Como les digo, la prueba de esfuerzo se está dejando ya de lado, ¿no? Y ya no lo tomamos mucho en cuenta, pero en algunos se hace todavía, ¿no? En algunos se hace. Hay estrés farmacológico en la ecocardiografía. Esta es la perfusión miocárdica con radionucleótidos que les he dicho, ¿no? Y miren, pueden haber en algunas lesiones, en otras no. Acá parece que todo está normal, ¿no? Todo está normal. Y esto es en el estrés y en el reposo. Estrés y reposo. Tal vez aquí, ¿no? Miren, aquí en el reposo se veía más o menos, y con el estrés un poquito más oscuro en estas zonas, tal vez. Por lo demás no se ve emisiones. Pero, miren acá, con reposo se irrigaba bien los radionucleótidos. Hace ejercicio y ya no se irriga esta parte. Entonces esta parte está en riesgo de isquemia y de lesión. Entonces esta es una prueba positiva, ¿no? En el ejo corto igualito, miren. En el reposo está normal, el reposo. Acá se pinta todos los dos. Aquí solo se pinta con el ejercicio una parte y la demás ya no se pinta. Este es isquemia, cuando hace ejercicio. Aquí no hay mucho, y aquí la lesión aquí para lateral. Entonces también esta es una perfusión miocárdica, que es otra prueba que podemos utilizar. Que ahí se ve las nefrosis y las zonas que no se irrigan. Y esta es la angiotomografía, ¿no? Se fila las arterias coronarias con sustancia de contraste y cada vez se está utilizando más. Nos ayuda esta coronariografía o arteriografía coronaria, confirma o descarta la existencia de una obstrucción de una placa ateromatosa, valora la extensión y la gravedad de la enfermedad y te da posibilidad de usar o no stents o no. Hay el cateterismo cardíaco, que es pintar las arterias coronarias. Miren cómo se pintan todas. Pero si hubiese una obstrucción, eso es de la coronaria izquierda y derecha, todo bonito, todas sus arterias están bien pintadas, las dos. Pero cuando hay obstrucción, puedes ver lesiones así, delgaditas. Discontinuidad. Entonces esa, si es que no la abres, se va a infartar en algún momento, se cierra y se necrosa toda la cara anterior del corazón. Si le llevas a un cateterismo, le pones un stent, ¿no? Hay un 99% de obstrucción, miren. Es un hilito que está usando este paciente. Entonces, ¿en quiénes haces? En pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, pueden estar asintomáticos, o pacientes con prueba no invasiva, una prueba dispersa de isquemia de alto riesgo, o individuos con ocupaciones de riesgo, por ejemplo, pilotos u otras, o por su resucitación cardíaca en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Puede haber las complicaciones que son bajas, ¿no? Muerte baja, infartos bajos, menos de 1%, ¿no? 0.804. Y es más para controlar síntomas, evitar infartos agudos y mejorar la calidad de vida. En estos pacientes con enfermedad con angina de pecho estable, ¿cuál es el tratamiento? Ya sabes que tiene un dolor todo, compruebas con las pruebas y hay obstrucción de las arterias coronarias, pero está estable. No hace infarto, nada. ¿Cuál es el tratamiento? Preventivo. Aspirina. Preventivo. En estos aspirina. Sí sirve. Antiagregante. No a todo el que le duele el pecho hay que darle aspirina, eso no estoy diciendo. Pero si tú demuestras que ya tiene obstrucción de la arteria coronaria, debe usar aspirina. 100 miligramos por día, ¿no? Terapia antianginosa. Para la angina, nitratos o calcio antagonistas, como hemos visto. Puede usar beta bloqueadores. Siempre les digo en la rotación. Paciente que ha tenido infarto antes, cerebral o cardíaco, ¿qué debe tomar? Aspirina, beta bloqueadores, bisoprolol generalmente usamos, hay atenolol y hay otros. Si es que tiene hipertensión, antihipertensivos. ¿No? ¿Debe fumar? No. No, debe dejar de fumar. Y tratamiento del colesterol, estatinas. Entonces ya hemos dicho aspirina, beta bloqueadores, estatinas.
Puedo en vez de beta bloqueadores dar calcioantagonistas, diltiazem, verapamil, o sí, si no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Comida saludable, tratamiento de la diabetes si tiene diabetes, actividad física y ejercicio, pero no extenuante, ¿no? Extenuante. Si tiene, doctor, si tiene úlceras o si tiene hemorragia digestiva o gastritis severa, ¿hay alguna alteración, alguna alternativa en la aspirina? Sí, un antiagregante plaquetario que se llama clopidogrel, ¿no? Y hay algunos inhibidores de receptores plaquetarios endovenosos, que es la glicoproteína 2B3A, pero eso no. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor entran aquí, ¿no? Que no lo tenemos en Cusco, tampoco, muy poco en Perú, pero tenemos clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Entonces, ¿por qué se hizo y cómo se demostró? Este es un trial list, un estudio, miren, en el 94, en pacientes con infartos previos o en pacientes con infarto agudo, con ACVs, con TIAs, con angina, miren, 11 estudios, 9 estudios, ¿no? Se le dio terapia antiplaquetaria a los pacientes con infarto y a los controles, ¿no es cierto? ¿Y quiénes se beneficiaron? Los que tenían aspirina. Se morían menos y tenían menos infartos que los que no. Este estudio, en base a este estudio, se dio y se dice que la aspirina se debe dar en estos pacientes con angina estable. Entonces ya saben por qué se debe dar. Ya demostró beneficio, ¿no? Estamos hablando en angina estable. Todavía estamos hablando solo de angina estable. Para el tratamiento antianginoso puedes usar nitratos, que es la piedra angular del tratamiento, porque es vasodilatador coronario. No aumenta la sobrevida, solo es sintomático. Alivian y previenen recurrencias del dolor. Mejoran en algo la función del ventrículo, ¿no? Y cuando hay una angina, pues puedes usar endovenoso la nitroglicerina. Los beta bloqueadores, aparte de ser antianginosos, también producen disminución de la frecuencia cardíaca, disminuyen la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, si tiene poca oferta y aumentas la demanda, va a tener menos isquemia. Todo paciente sin contraindicaciones debes asociar a los nitratos las beta bloqueadores. Bisoprolol, por ejemplo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Bloqueos cardíacos, insuficiencia aguda, ¿no? No se olviden. O intolerancia, ¿no? O alergia. Calcio antagonistas, nunca des los dos, porque se puede bloquear el corazón. Si no utilizas beta bloqueador, podrías dar calcio antagonistas. Son antianginosos, mejoran los síntomas sin disminución de infartos o mortalidad, pero son sintomáticos. ¿Cuáles son? Diltiazem y verapamil. Contraindicaciones, fracción de eyección menos del 40%. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué los nitratos y cuál es el mecanismo de acción? La circulación venosa disminuida reduce el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole y la tensión de la pared ventricular, ¿no? Entonces, el aporte miocárdico adecuado previene el cierre de las coronarias estenóticas durante el ejercicio, dilata las arterias coronarias, o sea, los nitratos dilatan las arterias coronarias, epicárdicas, las estenosis excéntricas y los vasos colaterales y producen mayor irrigación. Entonces, al producir vasodilatación con los nitratos coronario, las arterias coronarias, va a haber mayor irrigación. Ese es lo que está diciendo. Entonces, miren un estudio, antes de poner nitroglicerina, como casi no se pintaba la arteria coronaria. Le pusieron nitroglicerina endovenoso y luego le pintaron de nuevo la arteria coronaria y cómo se dilató, ¿no? Acá era delgadita y casi lesionada y aquí está bien. ¿No? ¿Hay efectos adversos? Sí, de los nitratos. Algunos se pueden sincopar, se desmayan, baja la presión o hipotensión. Esto es causados por precarga y poscarga reducida y hacen algunas veces bradicardia más que taquicardia refleja, ¿no? ¿Cuál es lo que debes hacer? Se tratan mediante la colocación del cúbito dorsal, lo echas y mejora la perfusión miocárdica, la presión cardíaca. Y algunas veces le puedes dar volumen, ¿no? Cloruro y todo. Puede producir isquemia cerebral por hipotensión excesiva. Estos son los más frecuentes, cefaleas y rumor facial. Me vuelvo rojo y me duele la cabeza.
Entonces ahí no le des tanto nitratos, ¿no? Esto de por qué se produce por vasodilatación. A veces las cefaleas intensas pueden limitar la dosis, incluso el tratamiento con nitratos. Los beta bloqueadores reducen el consumo de oxígeno, disminuyen frecuencia cardíaca en reposo y ejercicio, disminuyen al inicio presión sistólica y postcarga, y disminuyen la contractilidad al inicio y después mejora. Entonces, esta es la razón por la que disminuye la demanda de oxígeno. Mejoran el flujo coronario por una perfusión diastólica. Como en diástole se produce la irrigación, pues más diástole hay con la disminución de la frecuencia cardíaca. Hay perfusión coronaria distal y flujo epicárdico y endocárdico. ¿Cuál es el efecto desfavorable? Puede producir aumento del tamaño cardíaco y la precarga, y a veces constricción epicárdica, pero es raro. Y el otro, bloqueos cardíacos, ¿no? Entonces, miren, todos estos se puede usar: propanolol, naronol, metoprolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol, que son los más nuevos. Calcioantagonistas también reducen la demanda miocárdica de oxígeno, producen dilatación de las arterias, reducen la poscarga, presión arterial disminuye, aminora la poscarga, contractilidad reducida. Este es uno de los efectos colaterales. Disminuye la frecuencia cardíaca con el verapamilo y el diplacén, pero no el nifedipino, eso no estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, en un paciente con enfermedad coronaria, angina estable, no debes dar taquicardizantes, el nifedipino y los otros. Incrementa el flujo sanguíneo, produce vasodilatación coronaria y produce prevención del espasmo coronario. ¿Puedo utilizar IECAs, inhibidores ECA? Si es hipertenso, sí. Si no, no. Ranolacina disminuye la frecuencia cardíaca, si es que no disminuye con los beta bloqueadores, y produce más vasodilatación coronaria la ranolacina y produce disminución de la angina, ¿no? ¿Debo evitar los AINES? Sí, los AINES estarían contraindicados en los pacientes coronarios, eviten usar AINES, ¿no? Y hay otros como el nicorandil, ¿no? Y aquí están las estatinas, en pacientes con angina de pecho. Todos estos estudios, con 4.000, 9.000, 13.000 pacientes, han demostrado que los que usan estatinas en un paciente con angina de pecho estable, con aterosclerosis, van mejor, mueren menos, van mejor que los que no utilizan. Entonces, este es el estudio por el cual ustedes deben dar estatinas en estos pacientes. Colesterol. ¿No? Y la angioplastía, ¿qué es la angioplastía? Es abrir la arteria coronaria. Si está cerrada y tú pones un stent, lo abres, lo dilatas y le pones una mallita, vas a abrir la arteria coronaria y toda la aterosclerosis se va a ir a un costado, ¿no? Eso no va a hacerla desaparecer, pero ya no te va a producir la obstrucción y ya no se va a romper. Y miren cómo este paciente tenía una aterosclerosis severa y con obstrucción casi del 90%, 99% en esta zona. Este es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja. Y aquí estaba cerrado. Este paciente ya se iba a infartar. Si no se ha infartado, si no se ha hecho síndrome coronario, una obstrucción severa. Se le puso esta angioplastía con stent y miren cómo se abrió la arteria coronaria. Entonces es importante. Y si es que no se puede, doctor, este paciente no se puede poner, hemos intentado, no entra, o es una lesión acá, podrías hacerle un bypass. Entonces, abrirle el pecho y ponerle una arteria que llegue a esta zona. Y esa es la revascularización. Entonces, este es con stent y este es con su cirugía. ¿Cuál es el beneficio del stent? Evita cirugías mayores, evita que le abras el pecho, tiempo de recuperación, estancia y costo hospitalario más bajo, menos infartos en el procedimiento. La cirugía es mayor mejoría sintomática, menos revascularización, revascularización, o sea, a veces estos se cierran, el stent avanza, en estos es mejor. Tiene sus pros y sus contras, pero lo que más se utiliza actualmente es el stent. La sobrevida no se ha visto. Miren, ahí está. Este es el stent, cómo se pone y se abre la arteria coronaria. Si no se puede hacer eso, tienes que poner un bypass que sea lejos de la aterosclerosis, no acasito, porque si no avanza la enfermedad y se cierra este también. Y le pones un bypass.
Entonces, para prevención en angina de pecho estable, la aspirina, el clopidogrel, si es que no puedes usar, las estatinas y los beta bloqueadores, ¿no? Controlar la diabetes, la presión arterial, si tienes síndrome metabólico, que es obesidad, ¿no? Intolerancia al ejercicio, todo, hipertensión. Suspensión debe dejar de fumar, mejorar la dieta, ¿no? ¿Y preguntas? Sí. No. Han visto que no hay coagulación. Entonces, si es angina estable, no hay trombo. Entonces, no está indicado la coagulación. Solo podrías utilizar si este paciente con angina estable hace fibrilación auricular. Ahí sí. Sí antiagregantes, no anticoagulantes. ¿Ya? Antiagregantes. Por eso, si hace un ACV, es un síndrome coronario agudo. No es estable. Ahí, como hemos visto, todo lo que hemos visto. Estatinas, aspirina, lo que es no anticoagulantes. Si el ACV es por una cardioembolia o por una FA, ahí sí. Un fibrinolético de emergencia. Pero si no es, solo es por aterosclerosis, estatinas y Alcoplast. todo paciente que ya se infarta tiene alto riesgo en el futuro de tener otro infarto. O sea, ya lo tienes de eso. A todos se llama después de un infarto prevención secundaria. Aspirina, beta bloqueadores, estatinas. ¿Sí queda? ¿No? Si es que demuestras que hay aterosclerosis, no solo por el dolor. O sea, tienes que demostrar mediante un cateterismo, una tomografía, una prueba de esfuerzo que ya hay lesión coronaria. Ahí sí le puede estar. Pero si ya tuvo, eso es en la siguiente clase, si ya tuvo el infarto y síndrome coronario, a todos se les debe dejar de por vida con estatinas, aspirina o clopidogrel, los dos de acuerdo a la carga, y beta bloqueadores. ¿Otra pregunta? Justo, en la terapia fibrinolítica, Eso es en la siguiente clase cuando haga ST elevado. cuando hay obstrucción completa por... Eso es cuando hagamos el síndrome coronario agudo. Ahorita hemos hecho estable. Estable. Aterosclerosis y angina estable. Fácil. Ah, Otra pregunta. ¿Qué más quería preguntar? Listo, chicos. gracias, doctor.